Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. ¿Qué tal? Buenos días. El presidente argentino Javier Milei vuelve a dar rienda suelta a su discurso ultra desde España, con ataques directos contra las políticas del gobierno español e indirectos contra el presidente Pedro Sánchez y su entorno. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender que entienda. El socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, y si es necesario no tienen problema en recurrir al asesinato. Y todo ello con la alfombra puesta por Isabel Díaz Ayuso en un alegato ultraliberal en el que ha criticado dos de los cimientos del Estado español, como son la justicia social, a la que ha calificado de monstruo e idea aberrante, y a los impuestos, de los que ha dicho que son un robo, porque se pagan a punta de pistola. Milei ha recibido este viernes la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en un acto con honores y ante la atenta y cómplice mirada de la presidenta madrileña, que ha elogiado la durísima política de recortes llevada a cabo por Milei en Argentina. El gobierno carga contra la lealtad institucional de Ayuso en plena crisis diplomática con el país sudamericano, mientras que el silencio prima dentro de la dirección nacional del Partido Popular. Enseguida les contamos con detalle lo que ha dado de sí este acto, pero antes el tiempo para este primer fin de semana de verano, en el que todavía vamos a tener cielos cubiertos en el norte, incluso podemos llegar a ver algunas lluvias en la zona del Pirineo, pero con temperaturas que ya empiezan a subir de manera generalizada. Empieza a llegar el calor propio del verano. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días. Buenos días. Sol en prácticamente toda la península, a excepción del norte. En Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco se espera cielo nuboso desde por la mañana, aunque se irá despejando después de comer. Esas nubes, a las que se sumará la lluvia, se extenderán a lo largo de la tarde al noreste del país, sobre todo a Cataluña. Respecto a las temperaturas, aumentarán en casi toda España. Los termómetros pueden incluso superar los 35 grados en el sur. La máxima se puede alcanzar en Córdoba con 38 grados, en Sevilla con 36 o en Murcia con 35. En Canarias, temperaturas con pocos cambios, cielo despejado, aunque se esperan fuertes rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora. Y respecto a lo que rodea lo deportivo, en plena Eurocopa tenemos nuevo capítulo en el tema Federación Española de Fútbol, porque este viernes el Tribunal Administrativo del Deporte ha propuesto inhabilitar 6 años al actual presidente de la Federación, a Pedro Rocha, por abuso de autoridad. Todavía queda camino por recorrer para que esto se haga efectivo, pero Antón Meana, de momento esto impide a Rocha sentarse en el palco el próximo partido de España y también presentarse a las próximas elecciones de noviembre. Antón, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liébana? Buenos días. Recordemos que esto es una petición de la instructora que ahora tiene que esperar a la fase de alegaciones y luego elevarlo al pleno del TAD, que puede aceptar la propuesta, puede pasar de ella o puede, por ejemplo, rebajarla. Según la Federación, esta petición es insólita, fuera de sentido común, incoherente e irresponsable porque, según explican en Las Rozas, están por fin en una época de estabilidad después del ruido del fin de la era Luis Rubiales. Además, no entienden en la Federación que esto salga en mitad de la Eurocopa y encima a pocos días de que se presente el dossier de la candidatura 2030. Recuerdan en la Federación que una injerencia gubernamental podría echar a España de ese Mundial 2030. Pues así empieza este matinal SER, en el que también les vamos a contar la oportunidad que tienen este sábado miles de profesores interinos en España para consolidar su plaza como maestros, y también el gran avance que se ha conseguido en Estados Unidos, donde se ha probado con éxito el primer fármaco contra la apnea del sueño, una enfermedad que afecta a más de 900 millones de personas en el mundo. Con David Nieto y Miguel Hijosa en la técnica y María Hernández en la producción, comenzamos. Matinal Cadena SER. Una gran alianza que todas las democracias liberales debemos cuidar a los dos lados del Atlántico ante los proyectos liberticidas que están arruinando naciones enteras. Todos comenzaron por el asalto a la separación de poderes y la justicia. Comprando el discurso ultra de Milei, dándole un espacio, trazando algunos paralelismos y otorgándole por decreto una medalla por su defensa de la libertad en plena crisis diplomática con el gobierno español. Así ha condecorado este viernes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a un presidente argentino que primero salía al balcón en la Puerta del Sol para ser vitoreado. Y que una vez dentro iniciaba su presentación con una frase que ya había sonado minutos antes. Háganos caso, venimos del futuro. Así nos lo dicen millones de personas.
miles de argentinos todos los días en las calles de Madrid, y venezolanos, cubanos, ciudadanos de Europa del Este. Y tal como señalaba la Presidenta, nosotros venimos del futuro. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. De ahí en adelante, Milei ha desarrollado una defensa de su modelo ultraliberal con nuevas críticas a las políticas del gobierno español y con referencias primero implícitas y finalmente directas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y todo con la connivencia de Ayuso. Radio Madrid, Javier Alonso. El presidente argentino fue más sutil de lo habitual en sus críticas a Pedro Sánchez. Hablaba de las porosas manos de los políticos. Quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Una referencia tan velada que incluso podía llevar a confusión, teniendo en cuenta los problemas con la justicia de la pareja de Ayuso o la comisión millonaria que cobró su hermano. Para evitar confusiones, Milei fue mucho más claro en su segunda referencia. Parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió o, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos los españoles. Alusión que Ayuso no le reprochó. Lejos de eso, convirtieron su encuentro en un mitin contra el socialismo que, en palabras de Milei, llega a asesinar si es preciso. La presidenta madrileña, por su parte, alabó la famosa motosierra, esa agenda de recortes sociales del argentino. Ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas. Para muchos, el miedo a perder poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad, tratando a los ciudadanos como adultos. Espero que nuestros países nunca rompan sus vínculos, le dijo Ayuso, a pesar de las discrepancias políticas. Gracias, Javi. Aplausos, pero también cánticos en contra de este acto fuera de la sede de la Comunidad de Madrid. Para protestar por la visita de un Javier Milei que al terminar se ha movido a escasos metros para recibir otro premio, también por la libertad, en este caso del Instituto Juan de Mariana de corte liberal, donde pasada la medianoche ha dado un discurso de más de una hora defendiendo su política económica. Exteriores ya ha dicho que esta visita no tiene nada de oficial, como dicen desde la Comunidad de Madrid, y desde el Gobierno critican la deslealtad, dicen, de la presidenta popular madrileña, que ha recibido con honores a un presidente de un país del que España ha retirado a su embajadora. ¿Cómo ha sentado todo esto en el Ejecutivo Nacional, David Junquera? Antes de las palabras de Milei en Sol, Moncloa ya había dejado claro lo que piensa. Lo primero, que es una visita privada y que por ello no quiere darle más importancia. Sin duda se trata de una visita privada, no hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora. Y como España solo tiene una política exterior, todo lo que toca esa política exterior se realiza coordinadamente con las instituciones del Estado, incluso Casa Real. Álvarez explica que Casa Real y Moncloa trabajan coordinadas, de ahí el portazo de Zarzuela a la petición de recepción argentina. Lo segundo que ha dicho el Ejecutivo es que Ayuso se ha saltado la ley de acción exterior. Que la Comunidad de Madrid, al conceder esta condecoración, va contra la ley es algo bastante evidente, porque no lo ha comunicado al Gobierno de España como debe por imperativo de la norma. Félix Bolaños sí le comunica a Ayuso y Milei una cosa. Yo a los gobernantes ultras les pido que gobiernen en beneficio de los ciudadanos y que se dejen de patochadas. Moncloa dice que todo lo que estamos viendo es una provocación avalada por Feijóo. Lo que llama la atención es ese silencio atronador del señor Feijóo. En cualquier caso, el Gobierno ha preferido por el momento no avivar el fuego y no ha entrado a valorar las palabras de Milei en la Puerta del Sol. Sin valoraciones desde el Gobierno, pero tampoco desde el partido de la propia Ayuso tras este encuentro. Ningún miembro de la cúpula del PP Nacional ha acudido al acto de este viernes y su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha preferido pasar la tarde visitando una fundación dedicada a la inserción social. Aún así, de puertas para afuera, en el PP dicen que problema ninguno, Mariela Rubio. Génova se esfuerza por trasladar que no hay fisuras internas sobre este asunto y en evitar a toda costa el choque con la Puerta del Sol, pero ya hay algunos dirigentes que en privado admiten que Ayuso rompe la estrategia de moderación de Feijóo. Es lo que dicen estos cuadros del partido, que admiten que el líder del PP queda en una posición muy incómoda y que el movimiento de Ayuso supone regalarle el marco al PSOE. Cuca Gamarra, haciendo equilibrios, hablaba de Milei como de un presidente como cualquier otro, ignorando deliberadamente la crisis diplomática abierta. Que a un presidente de un país como es Argentina pueda recibir una condecoración que
han recibido otros en las mismas condiciones de presidentes de otros países, pues es lo lógico. Es lógico, decía Gamarra, que sin embargo, pese a juzgarlo lógico, no ha querido aclarar si Feijóo habría estado dispuesto a recibir al mandatario argentino si este así lo hubiera solicitado, porque admitía Gamarra, Milei no pidió reunirse con el líder del PP. La escuchamos. Sobre todo no voy a hablar de suposiciones. No se ha pedido esa reunión, por lo tanto no tengo nada que hablar en ese sentido. Génova, como dicen ustedes, el Partido Popular respeta absolutamente las competencias que tienen los gobiernos autonómicos y en el marco de sus competencias respetamos absolutamente las decisiones que tomen. Palabras de Cuca Gamarra, y con todas estas aristas vamos a ver cómo amanecen esta mañana los periódicos argentinos ante esta segunda visita de Milei a España. ¿Qué valor le dan? María Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La visita de Milei ocupa la gran mayoría de portadas en la prensa argentina, que principalmente recogen las palabras del presidente en torno a la política de su país, como la salida de Nicolás Pose del gobierno. En todos ellos, aún así, hay un espacio reservado para la crisis entre ambos países y la propia visita del presidente. El diario La Nación lleva a su portada una imagen de Ayuso y Milei sobre un titular. Premiado por Ayuso, Milei volvió a cargar contra Sánchez, criticó las porosas manos de los familiares de los políticos. También en Clarín se centran en esas críticas. Milei recibió una medalla por parte de Díaz Ayuso y volvió a arremeter contra Pedro Sánchez, pero además añaden una crónica con lo que ha traído consigo la visita, una protesta de feministas y una ovación en el balcón. Es, como decimos, el tema principal en la mayoría de medios. En otros, como Página 12, la portada de este sábado es una imagen, la de Milei enfrentándose a Sánchez, y un titular, un conflicto diplomaniático. Pues esta es la noticia de las últimas horas, pero no la única importante en España, porque este viernes Barcelona ha ido un paso más allá en su política contra los pisos turísticos. El gobierno del socialista Jaume Collboni se ha propuesto eliminarlos todos, los 10.000 que hay ahora mismo en la ciudad condal, antes del 2029. Radio Barcelona, Gemma Alegrí. La intención del alcalde es que estos pisos pasen a ser residenciales dentro de 4 años y medio. En la ciudad de Barcelona, a partir del año 29, no existirán los pisos turísticos tal y como los hemos conocido hoy. Con la aplicación del decreto ley aprobado por la Generalitat en noviembre para regular estas viviendas, un documento que limita las licencias de estos alojamientos a 5 años. Pasado este tiempo, son los ayuntamientos los que deciden si las renuevan o no. Collboni ya ha dicho que no lo hará, aunque de por medio habrá unas elecciones municipales. Desde la patronal lo han tachado de populista. De aquí a 5 años, cuando él ya no esté en el Ayuntamiento de Barcelona, decir que se eliminarán los pisos turísticos es populismo. Mientras que los sindicatos de vivienda critican que no actúe antes de 2028. Y hablando de turismo, ahora que acaba de empezar el verano, la previsión para estas vacaciones es que los españoles gastemos algo más que el año anterior, unos 680 euros en total. Pero ojo, la subida de los precios preocupa y 4 de cada 10 españoles se plantea pedir financiación externa, como un préstamo, para poder hacerlo. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De 625 euros el verano pasado a 677 este mismo verano. Es un aumento del 4% del presupuesto que los españoles van a dedicar a las vacaciones. Son datos del último informe del Observatorio Nacional del Turismo Emisor, que analiza el comportamiento de los viajeros. Marcos Franco es el socio fundador del observatorio. Y esta industria es la que está tirando del carro y está siendo el motor de nuestra economía. Son unas previsiones que anticipan un verano muy exitoso para todos. Previsiones positivas, pero con algunos matices, y es que la subida de precios del sector turístico sigue siendo la principal preocupación para el 82% de los viajeros. De hecho, si el verano pasado 1 de cada 10 españoles se planteaba hacer uso de financiación, con un préstamo, por ejemplo, para afrontar las vacaciones, este verano ya son 4 de cada 10. En general, el 94% de los españoles ya tiene claro que va a viajar. Agosto sigue siendo el mes preferido y los destinos de sol y playa se mantienen como la opción más escogida. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. ¿Quieres formarte gratis en sostenibilidad empresarial? Conoce la plataforma online de formación del Pacto Mundial de la ONU España, la iniciativa líder en sostenibilidad en la que podrás aprender a tu ritmo sobre materias estratégicas para tu negocio. Únete en openacademyspain.pactomundial.org. Matinal Cadena SER. Javier Liébana.
El ejército de Israel sigue haciendo caso omiso a la situación de los centenares de miles de palestinos que se hacinan en el sur de la franja en condiciones completamente insalubres y esta noche ha vuelto a bombardear varios campamentos en esta zona de Gaza. Según ha informado esta madrugada la Cruz Roja Internacional, al menos 25 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas en las últimas horas. Esto mientras que la crisis sanitaria se acrecienta, María. Sí, porque la vida en la franja se deteriora cada vez más. Las altas temperaturas, que a veces superan los 40 grados, y la escasez de agua potable está amenazando la supervivencia en Gaza, pero también la acumulación de basura. Las organizaciones humanitarias hablan de toneladas de desechos, montañas de basura que se acumulan al sol y que están provocando ya la creación de focos de enfermedades. Esto mientras sobre el terreno continúan los ataques. El último, el de este viernes, sobre varios campamentos al sur de la franja, donde han muerto 25 personas. Al menos otras 50 han resultado heridas tras unos bombardeos que también han causado daños en edificios de la Cruz Roja, que esta noche ha asegurado que uno de los proyectiles ha impactado contra una de sus oficinas. Aquí en Europa continúan coleando las consecuencias de lo que salió de las urnas en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Y es que políticos que en principio formaban parte del grupo de los liberales se están cambiando al bloque de extrema derecha liderado por Giorgia Meloni, lo que provoca que este pase a ser la tercera fuerza política en el Parlamento. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se va modificando el tablero. Los liberales retuvieron la tercera posición en las urnas, pero las negociaciones para sumar diputados a los grupos permite hasta ahora el sorpaso de los ultraconservadores. ECR, que es el grupo que lidera Hermanos de Italia y al que pertenece Vox, es ahora mismo la tercera fuerza política en el Parlamento. Suman 83 diputados frente a los 74 de Renew, el grupo liberal, que ha perdido este viernes 7 escaños con la salida de uno de sus partidos. Estamos todavía en periodo de negociaciones. Los grupos están pescando diputados nuevos que todavía no forman parte de un grupo. De momento la carrera la están ganando los ultraconservadores, que se consolidan como la tercera fuerza en el hemiciclo. Y mañana domingo podríamos tener el sí de los 5 diputados de Volt, el partido paneuropeo cuya militancia vota este fin de semana irse al grupo de los liberales o al de los verdes. Esta segunda opción es la que más se contempla. En cualquier caso, ahora mismo las formaciones de centro o europeístas, recordemos la suma de populares, socialistas y liberales, suman mayoría en el Parlamento, una mayoría, eso sí, más debilitada por la caída de los liberales, aunque el crecimiento de los ultraconservadores parece imponerse y consolidarse como la tercera fuerza. Y en Alemania, 3 extranjeros han sido detenidos por supuesto espionaje para dar información a un servicio de inteligencia del que no se ha informado sobre su procedencia. Hay que recordar que las autoridades alemanas han desarticulado numerosas tramas de este tipo, señalando a Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania. Corresponsal Carmen Viñas. Los detenidos proceden de Ucrania, Rusia y Armenia. La Fiscalía Federal les acusa de haber trabajado para un servicio secreto extranjero. Los 3 se encargaban de recopilar información sobre un ciudadano ucraniano que reside en Alemania. Hace unos días los detenidos se personaron en una cafetería de Frankfurt donde suponían que iban a encontrar a su objetivo, pero las autoridades de seguridad los detuvieron antes. En los últimos meses se han conocido en Alemania varios casos sospechosos de espionaje, con hasta 6 detenidos, 5 de ellos que supuestamente espiaban para Rusia. Y hacia Rusia también se dirigen todas las miradas por el incendio de la fábrica del grupo Diehl ocurrido el mes pasado en Berlín. Según publican varios medios alemanes, un servicio de inteligencia extranjero ha informado a sus colegas alemanes de que existen pruebas concretas de la implicación rusa. El gobierno de Olaf Scholz no ha querido hacer comentarios al respecto. El grupo Diehl fabrica armas para Ucrania, entre otros países, aunque su planta de Berlín solo se ocupa de piezas para automóviles. 40 segundos y les hablamos de la oportunidad que tienen este sábado miles de profesores interinos en España. Para que una empresa funcione, hace falta conocerla bien. Para que tenga éxito, hace falta conocer mucho más. Nace El País Profesional, la plataforma que mejora la propuesta de suscripción digital a El País y 5 días para empresas y profesionales. Entra en profesional.elpaís.com y empieza a saberlo todo sobre tu empresa, tu competencia y tu sector. El País. Hola. Soy Elena Naya y hoy he salido de las fronteras del cine para ser la voz de todas las personas que se ven forzadas a salir de las fronteras de su país. Los refugiados. Yo tengo la suerte de que me acojan en esta radio, pero ellos se enfrentan a la guerra, al hambre y no tienen un hogar. En nombre de ACNUR quiero pedir tu ayuda. Hazte socio de ACNUR en eacnur.org. Gracias por salir de tu frontera. Matinal Cadena SER. Javier Liébana.
En menos de 2 horas, decenas de miles de opositores a educación en España se presentan al primer examen de este año para intentar conseguir una plaza como funcionario. Las oposiciones son a profesor de infantil y primaria, secundaria, FP y otros cuerpos. Pero hoy nos vamos a centrar en los primeros, en los maestros. Para ellos, esta es una convocatoria extraordinaria y distinta porque en muchas comunidades hoy comienzan las llamadas oposiciones de estabilización, con las que se pretende que profesores que llevan años y años encadenando contratos temporales como interinos consigan consolidar su plaza fija. Docentes como Adela, que es canaria y tiene 57 años. Y desde hace 24 años soy interina de la Consejería de Educación en Canarias y he tenido a lo largo de los 24 años alrededor de 19 destinos. Ella ve una gran oportunidad. Porque hemos estado trabajando en cualquiera de las islas donde, por lo menos en mi caso, donde me llamaban, cuando mis hijos además eran bastante pequeñitos, me desplazaba con ellos. Las oposiciones nunca he podido aprobarlas, a pesar de haber estudiado en muchísimas ocasiones, trabajando. Creo que nos merecemos los interinos de tantísimos años. Y es que esta convocatoria es excepcional porque es la primera vez en la historia del sistema educativo en la que coinciden 2 procedimientos al mismo tiempo. 2 tipos de oposición, por así decirlo. Una de estabilización y otra de reposición, que es la habitual. Ambos procesos constan de 2 exámenes, uno teórico y otro más práctico, y un baremo final en el que a la nota obtenida se le suma la experiencia conseguida trabajando como interino anteriormente. Pero existe una diferencia, y es que en el procedimiento de estabilización no hay que aprobar el primer examen para poder hacer el segundo. Se aprueba si ambos exámenes dan de media un 5 o más. Algo que en el proceso habitual no es así. Un suspenso es eliminatorio. Mario Gutiérrez es el presidente del Sector Nacional de Educación en el sindicato CESIF. El hecho de que sean pruebas no eliminatorias permite que muchos más compañeros puedan llegar a la fase de concurso donde se prima, en este caso, la experiencia docente, tengan más oportunidad de poder consolidar su propia plaza. Pero ¿de qué depende que la oposición sea o no de esta manera? Depende de cada comunidad autónoma. En 7 comunidades y en las 2 ciudades autónomas, todas las plazas que salen este año son de este tipo, de estabilización, y en otras 2, que son La Rioja y Madrid, han ofertado de ambas opciones. En cambio, hay otras 7 comunidades en las que no se ha convocado esta oposición para consolidar a interinos. Es el caso, por ejemplo, de Aragón. Tengo 42 años, soy maestro interino desde el año 2009 en el que empecé. Habré tenido unos 16 centros más o menos en los años que llevo. Rubén es de Huesca y con la de este sábado se va a haber presentado a 8 oposiciones para conseguir una plaza como maestro de educación física. No lo entiendo como la Administración de Aragón no ha sacado ninguna plaza de estabilización, siendo que en la mayoría de las comunidades sí que salen oposiciones por estabilización. En total, en las oposiciones de este año a maestros se ofertan más de 13.600 plazas, de las cuales unas 5.100 son de estabilización. De estas destacan las más de 2.000 que ofrece Andalucía o las cerca de 500 que oferta Castilla y León. En ambos lugares todas son de este tipo. El examen es no eliminatorio, lo que hace más difícil que los que acaban de empezar consigan una plaza. Este año me presento por segunda vez, pero con pocas expectativas, la verdad, porque al ser de estabilización y quitar interinos, yo que he estado trabajando estos 4 meses, estos puntos que he sumado no me cuentan hasta la próxima convocatoria, entonces muy poco motivador este año. Mónica es de Valladolid, tiene 26 años y se presentó por primera vez en 2021, igual que Rodrigo, que directamente suspendió la primera prueba y se quedó fuera. Él va motivado, aunque no tiene esperanzas de conseguir una plaza. Yo creo que ni aun sacando un 10 podría optar a plaza, ya que en educación física nos vamos a presentar unas 1.500 personas para un total de 55 plazas. Estas son las 2 caras de los que se presentan este sábado. El objetivo, reducir la temporalidad en un sector, el de la educación, que según datos de CESIF se sitúa en torno al 22% en primaria y casi el 30% en secundaria. Con este proceso de estabilización, esta temporalidad se va a reducir, creen los sindicatos, pero no lo suficiente como para llegar al 8% a finales de este año, que es el objetivo acordado con Europa. En Matinal, los deportes. Eurocopa Alemania 2024.
Francia y Países Bajos empatan sin goles en un partido igualado que Mbappé vio desde el banquillo. Luis Quintana, muy buenas. Hola, buenos días. Empate a 0 entre Francia y Países Bajos en el segundo partido del grupo. El primer empate sin goles que nos deja la edición de la Eurocopa. Un encuentro en el que N'Golo Kanté ha vuelto a ser MVP y en el que no ha tenido minutos Kylian Mbappé por su golpe en la nariz. Y habló Tchouaméni tras el empate. Contento, no sé, porque queremos ganar todos los partidos. No hemos ganado el partido, pero tenemos ocasiones, tenemos que marcar goles para ganar partidos. Del resto de la jornada de ayer, la victoria de Austria sobre Polonia por 1-3, que deja a la selección polaca como primera eliminada del torneo, y también la victoria de Ucrania 1-2 sobre Eslovaquia, con la suplencia de Andriy Lunin, que habló tras el partido sobre haber sido suplente y también sobre cómo ve a esta selección española. El micrófono de José Palacio. Y yo entiendo perfectamente, completamente culpa mía, pero aquí estamos un equipo, un grupo, no son individuales, ¿no? Así que lo importante es el resultado del equipo. España ahora está de verdad muy bien. Es, yo creo que un favorito de Eurocopa. Además de nuestra selección española, es noticia que Ayoce Pérez ha caído lesionado, ha sufrido una elongación muscular en la pierna derecha, ocurrió durante el partido contra Italia. Y los partidos de hoy: a las 3 de la tarde, Georgia, República Checa; a las 9 de la noche, Bélgica, Rumanía; y a las 6 de la tarde, el plato fuerte del día, la Turquía de Arda Güler, que será duda para hoy, contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ambas selecciones ganaron en su debut. La selección de Bélgica, que necesita ganar tras su derrota en el primer partido frente a Eslovaquia. Eurocopa 2024. Cadena SER. Y se lo contábamos en portada, científicos de Estados Unidos han probado con éxito por primera vez un fármaco contra la apnea del sueño, una enfermedad que afecta a más de 900 millones de personas. Nos lo cuenta Javier Gregory. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, han demostrado que un fármaco, la tirzepatida, que ahora se utiliza ya para controlar la diabetes tipo 2, es también eficaz para la apnea del sueño, una enfermedad caracterizada por episodios repetidos de respiración irregular debido a un bloqueo total o parcial de las vías respiratorias superiores y que puede provocar a largo plazo importantes problemas cardíacos. Y esta nueva investigación es importante porque se trata de la primera terapia farmacológica que ha demostrado su eficacia en ensayos con humanos, con más de 460 pacientes con apnea del sueño, incluso grave, que se presentaron de forma voluntaria. La apnea del sueño es una dolencia que afecta a 936 millones de personas en todo el mundo. Estos ensayos con humanos se han realizado ya en la fase 3, que es la última, y estas pruebas se han efectuado en 9 países, entre ellos Estados Unidos y Alemania. Hoy nos vamos con este sonido, el de las notas que han recorrido este viernes algunas calles españolas por el Día de la Música. Se quedan con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir, con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER. Javier Liebre.